esta interfaz y la utiliza muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos, si les parece. Eh, Así se llama el I cuadrado C, es el Integrated Circuit Interface. Le dicen I2C, en realidad es I cuadrado C, pero bueno, se le conoce popularmente también así, como I2C. De vuelta, igual que el SPI, es un canal de comunicación serial para periféricos en la misma placa. O para eso fue diseñado, digamos. Creo que el I cuadrado C fue diseñado por Philips, me parece. Vamos a ver un poco. Sí, Philips fue el que diseñó esta interfaz. Eh, Básicamente es de vuelta una comunicación serial síncrona. Es decir, de vuelta tenemos un clock que se transmite y unos datos que se transmiten. Entonces, básicamente el corazón, podríamos decir, de todos estos puertos de comunicación seriales siempre es un shift register. Lo que hay adentro es básicamente un shift register. Los beneficios que tiene, pocos pines, solamente usa dos. En ese sentido, este es imbatible. Solamente dos pines. El dato y el clock, nada más. Quitando eso, por supuesto, alimentación y demás, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero solamente para comunicación usa dos pines. Permite conectar múltiples dispositivos sobre un solo puerto. Esa es una ventaja muy importante que tiene el I cuadrado C. Vamos a ver enseguida cómo funciona esto, ¿no? Recuerden, el SPI también permite eso, pero hay que usar pines adicionales para habilitar o deshabilitar los periféricos. Eso en este caso no es necesario, porque hay un protocolo establecido de comunicación. Es una pequeña red, digamos, de dispositivos. Es de bajo costo, en parte por las características que estamos hablando aquí. Eh, este es el esquema de conexión, digamos, de este dispositivo. Supongamos que el procesador sea este. Aquí están las dos líneas, los dos pines de comunicación, que es el SCL y el SDA. Así se le llama, digamos, en la jerga, podríamos decir, del I cuadrado C. Todos los dispositivos se conectan al mismo par de cablecitos. Esa es la principal ventaja que tiene este dispositivo. Todos los pines de estos dispositivos tienen que ser Open Collector. ¿Conocen ustedes lo que es un Open Collector, verdad? Creo que ya hablamos de esto, ¿no? Ya hablamos, me parece. Sí, ya hablamos, profe. ¿Sí? ¿Y saben lo que es entonces un Open Collector? ¿No? Porque eso es lo importante, digamos. Y una configuración del transistor. Sí, el transistor, hay un solo transistor, digamos, que conecta este cable a tierra y nada más. O sea, no es posible que ninguno de estos pines ponga una tensión, digamos, diferente de cero sobre estos cablecitos. ¿De acuerdo? Solamente estiran a tierra. ¿Está? Eso es lo que significa básicamente que sea un Open Collector.
Open Drain también, sí, en realidad, ¿no? Para estos circuitos que son MOS. Entonces, todos los dispositivos solamente pueden poner 0. El 1 se pone porque el dispositivo suelta, podríamos decir, el cable, y estas resistencias de pull-up ponen a la tensión de alimentación. En este caso, para nuestro micro sería de 3,3 voltios, aunque en realidad también el TIVA soporta 5 voltios, porque hay algunos, dependiendo del periférico, eh, podrían operar en 3,3 o en 5 voltios. De todas formas, el TIVA también aguanta 5 voltios sin ningún problema. Entonces, estas resistencias de pull-up son necesarias sí o sí. Una característica más, ¿no? Este es el pin de datos, el cablecito de datos. Este cablecito de datos es bidireccional. O sea, el TIVA envía por aquí información hacia los periféricos, pero también por este mismo cablecito puede recibir información de los dispositivos periféricos. O sea, en otras palabras, este pin que está aquí es bidireccional. Puede tanto leer como escribir. El I²C de vuelta es un esquema master-slave. Tiene que haber en este bus un dispositivo que es el jefe, el master, y todos los demás son esclavos. La comunicación se inicia siempre a través, o sea, la inicia siempre el master. Pero no la puede iniciar ningún periférico esclavo. Solamente el máster es capaz de iniciar una comunicación sobre este bus. Entonces, eso es básicamente el esquema de este dispositivo, perdón, de este bus. Como ya les decía, es un bus master-slave. Las velocidades de comunicación son estándar y son relativamente bajas si lo comparamos con el SPI, por ejemplo, porque el I²C inicial, digamos, el más común de todos, alcanza solamente 100 kilobits por segundo. En otro modo de comunicación se puede trabajar hasta en 400 kilobits por segundo y el más veloz de todos es de 1 megabit por segundo. ¿De acuerdo? No existen otras velocidades de comunicación en este sistema. Entonces, está normalmente pensado para dispositivos relativamente lentos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el display que están usando ustedes es un dispositivo lento porque en realidad el display que tienen ustedes almacena la información que muestra. Tiene también una memoria interna, ¿verdad? Entonces, uno en realidad lo que le pasa es lo que quiere cambiar nomás, ¿verdad? Entonces, 100 kilobits por segundo es más que suficiente para ese tipo de cosas. O, por ejemplo, el real-time clock, ¿verdad? También es más que suficiente esta velocidad de comunicación. Entonces, tienen que mirar muy bien los periféricos, porque estos periféricos pueden funcionar, podría ser que los nuevos, digamos, funcionen cualquiera de estas velocidades, pero tienen que fijarse en eso, porque entonces tienen que configurar apropiadamente la velocidad del máster. Entre paréntesis, el TIVA puede ser tanto máster como slave. En cualquiera de los dos roles, digamos, puede realizar el TIVA. Lo más normal y lo más lógico es que el máster sea el TIVA y los periféricos sean todos esclavos. Lo mismo pasa en el Arduino, ¿verdad? El Arduino es el máster y todos los demás son esclavos. Y aquí comienza un poquito la cosa que le hace diferente, digamos, al I²C del resto de lo que vimos antes, por lo menos, del SPI. Después vamos a hablar un poquito del UART también, ¿verdad? Que es otro puerto de comunicación muy común y que también tiene algunas características similares. Pero aquí esto es una red. Es una red y por lo tanto hay un protocolo que permite el acceso a esta red. Fíjense, cuando
Cuando nosotros tenemos una red, no sé si se acuerdan, ustedes ya cursaron redes de computadoras, ¿verdad? Ahora estamos en red 2. Redes 2 ya. Perfecto. ¿Perdón? Y creo que en redes 1 ya ven la teoría, podríamos decir, principal, ¿verdad? Ujú. Sí. Perfecto, pero yo en realidad me iba a referir solamente al modelo OSI, que es el que estás hablando vos, ¿verdad? Las capas, ¿verdad? La capa física es básicamente el medio de comunicación, que en este caso serían los cablecitos estos de aquí, ¿verdad? Y las tensiones de comunicación, el open collector, todo eso forma parte de la capa física, ¿verdad? Por la cual hace o permite, digamos, que uno de estos dispositivos se comunique o envíe información a través de la red y todos los demás dispositivos la puedan entender. A eso es a lo que se le llama la capa física, ¿verdad? Pero una vez que tenemos una red, necesitamos ya la segunda capa, que se llama control de acceso al medio. Porque aquí ya tenemos un medio que está compartido, podríamos decir, ¿verdad? Estos dos cablecitos están compartidos entre todos estos dispositivos que están aquí. Entonces, tenemos ya la necesidad de un sistema que permita el control de acceso al medio. Es decir, quién de todos los que están acá va a utilizar este medio y cómo se va a utilizar ese medio. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que en realidad existe ya un protocolo, o sea, un esquema de comunicación por el cual todos los dispositivos saben cuándo y cómo tienen que operar, podríamos decir, con ese bus. Entonces, podríamos decir que el I cuadrado C tiene capa 1, por supuesto, la capa física, y también una de control de acceso al medio. ¿Está? Una primera parte de ese esquema es el esquema master-slave, que obviamente, como ya les dije, nadie usa este bus a no ser que el master inicie una operación. Esa es una parte ya, ¿verdad? Pero vamos a analizar el resto de las partes de este protocolo de acceso al medio, digamos. O sea, cómo hace este sistema para transmitir la información y cómo los periféricos entienden, digamos, esa información y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que es importante es que existen lo que se llaman condiciones de inicio y condiciones de fin. Son dos situaciones muy específicas que se dan en las señales SDA y SCL. SCL es Serial Clock. Este es el clock, digamos, ¿eh? Y esto es Serial Data. Estos son los datos. Entonces, esta situación se denomina condición de inicio. Fíjense, aquí las dos señales están en uno. En uno para esta red significa idle. O sea, no estamos haciendo nada, digamos, ¿verdad? No hay ninguna comunicación en curso. Entonces las dos señales, tanto SDA como SSL, están en uno. Cuando va a iniciarse una comunicación, se hace este proceso, o sea, se pone a 0 SDA y se mantiene en 1 SCL. Esto es lo que se denomina la condición de inicio. Esto identifican todos los dispositivos en la red y saben que entonces va a empezar una comunicación serial por el I cuadrado C. ¿Está? Esta condición es la condición de parada, condición de final, ¿verdad? Entonces, fíjense, de vuelta, eh, cuando el SCL está en 1 y el SDA pasa de 0 a 1, esta condición se le conoce como la condición de parada, stop. Esto indica que se terminó una comunicación sobre la red y por lo tanto las dos líneas quedan de vuelta en idle, en 1,
para indicar que están desocupadas, podríamos decir. Entonces, el master, que es el que empieza, digamos, la comunicación, lo primero que va a hacer es esto. Una vez que hace esto, entonces comienza el proceso de transmisión de la información. ¿De acuerdo? ¿Cómo se transmiten los datos? Y aquí está, fíjense, la condición de inicio. Está en 1 el clock y SDA baja a 0. A partir de este momento, todos los periféricos están escuchando. El primer byte que se transmite, este primer byte que está aquí, que serían estos 8 bits, evidentemente, ¿verdad? Corresponde a la dirección del esclavo. Es decir, cada uno de estos periféricos que están conectados a este bus, cada uno de estos periféricos, tienen configurado de fábrica, eso entre paréntesis es un problema, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso después, tiene configurado de fábrica una dirección establecida, que en realidad, estrictamente hablando, es de 7 bits, no de 8 bits, es de 7 bits solamente. Entonces, eso quiere decir que pueden conectarse a este bus hasta 127 dispositivos. El único problema, como les digo, es que muchos de los periféricos tienen ya configurado en fábrica la dirección que van a ocupar. Eso hace que, por ejemplo, algunos periféricos tienen solamente una dirección preestablecida, ¿verdad? Quiere decir que yo no puedo tener dos de esos, por ejemplo, sobre el mismo bus, porque no pueden tener la misma dirección. ¿A quién le estamos solicitando la información? Va a haber una confusión. Sobre esta red no pueden haber dos periféricos que tengan la misma dirección. ¿Verdad? Todos tienen que tener direcciones diferentes. O si no, vamos a tener problemas con el bus. Problemas lógicos, o sea, no problemas eléctricos. Aquí no puede haber cortocircuito gracias al Open Collector, pero sí puede haber problemas lógicos. O sea, como digo, ¿con quién me estoy comunicando? Si los dos tienen la misma dirección. Entonces, eso no es posible. En un bus I²C, todos los periféricos, todos los esclavos, tienen que tener una dirección diferente. ¿Ok? Entonces, esta dirección, este primer byte que está aquí, está formado en realidad de esta forma. Aquí están los 8 bits del byte que se transmite. Los 7 bits más significativos, estos 7 que están aquí, corresponden a la dirección propiamente del esclavo. Este bit que está aquí es el bit que indica, que el master indica, avisa, digamos, a este periférico que lo que va a hacer es recibir o enviar datos. ¿De acuerdo? Fíjense cómo es el master el que inicia todo este proceso al enviar esta dirección y al decirle al esclavo exactamente qué tipo de operación se va a realizar, si se va a realizar una lectura o una escritura. Receive es con respecto al master, ¿verdad? O sea, el master quiere recibir datos y send es el master quiere enviar datos. ¿De acuerdo? Entonces, este bit, que entre paréntesis, no sé cuál es cuál, ¿verdad? Este bit que está aquí indica entonces qué tipo de operación se va a realizar en este bus. ¿Está? Y a partir de ese momento, inmediatamente después, comienza el envío de los datos. De vuelta, es el master el que pone el clock. Siempre es el master el que pone el clock. El esclavo no pone el clock, es el master. Entonces, el master pone el clock y dependiendo de qué valor tiene este bit, entonces envía aquí un dato o espera que aquí el esclavo ponga un dato que él va a leer. Así funciona este sistema. ¿Hasta ahí? ¿Está más o menos claro? ¿Entiende, profe? Yo lo que tengo una consulta. Decime. El tema del address
O sea, la fábrica que produce el display, por ejemplo, le pone el mismo address a toditos los displays. Vos sabés que no necesariamente, ¿verdad? Eh, eh, Hay algunos, por ejemplo, no sé, yo tengo un periférico que estuve usando que es un sensor de temperatura y humedad. Eh, Uno le puede pedir a la fábrica que le programe una determinada dirección, ¿de acuerdo? Entonces, vos podés decirle, por ejemplo, bueno, vos es un decir, ¿verdad? Una empresa que quiere comprar un volumen relativamente grande de Sí. dispositivos, le puede decir a la fábrica, mira, eh, poneme esta dirección. Yo quiero Pero, elegir esta dirección. pero igual ahí todos los que le van a mandar ya van a tener esa dirección. Sí, así es. Algunos dispositivos tienen la posibilidad de configurar más de una dirección con algunos pines. Les muestro algunos ejemplitos de eso. Y esa dirección te dice en el PCB o algo así. ¿O cómo? Sí, normalmente en la hoja técnica Ah, del componente, ¿no? A ver si encuentro aquí un, el dispositivo este que les estoy diciendo. Eh, mm, Aquí, por ejemplo, este es un ejemplito de SparkFun. Este es un sensor de temperatura y humedad. Es el HIH 6130. SparkFun en realidad lo único que le pone es la plaquita esta, ¿verdad? Porque por lo demás realmente este es el chip que es el sensor completo, digamos, ¿verdad? Fíjense, aquí está el SCL, que es el clock, SDA, que es el data, y estas son las tensiones de alimentación, ¿no? Vamos a mirar un poquito la documentación eh, de este dispositivo. Este es el manual de este dispositivo. Eh, a ver si está por aquí. Bueno, aquí está el protocolo que ya estamos mirando nosotros. Fíjense, aquí está el start. Aquí se transmite la dirección, ¿verdad? A ver si dice lo que nos dice. Aquí están los pines. Typical, sí. Aquí ven estos son los dos cablecitos de comunicación, ¿verdad? Con sus correspondientes resistencias de pull-up. Y con estos dos pines se comunica con el micro. Eso es básicamente, ¿verdad? Estos dos pines me parece que son alarmas, ¿verdad? Que, bueno, como pueden ver aquí, servirían que para activar un LED o activar un relé y que eso active, prenda un foco, haga sonar una alarma, lo que sea, dada un cierto nivel de temperatura, ¿verdad? Entonces todo eso se puede seguramente configurar. Yo a este dispositivo yo no le conozco, ¿eh? Estoy simplemente eh, asumiendo en función del dato, ¿verdad? De esta hoja técnica, ¿verdad? A ver si dice aquí la dirección. La verdad que este manual no me gusta mucho, ¿verdad? True temperature I cuadrado C. Eh, a ver si dice aquí small package, high resolution, performance. No. No se ve por aquí ese dato. Fíjense, la velocidad del clock
Fíjense, está puesto para 100 kHz, que es el estándar I cuadrado C, o 400 kHz es lo máximo que aguanta este dispositivo. Fíjense, esos son los estándares, digamos, del I cuadrado C. A ver si hay otra información por aquí. Bueno, Arduino Code. Veamos este I cuadrado C Instructions. A ver qué dice. Bueno, aquí está específicamente cómo se conecta con este dispositivo en particular, ¿no? Y aquí explica cómo funciona el I cuadrado C que ya conocemos. Profe, no sé si era así, pero me parece que Arduino tiene una función que busca el address. Sí. ¿No será por eso? Se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Ah, te da ahí al final. Sí. Siempre te dan. Entonces, aquí dice default address is 0,27 x, 0x27. Es una dirección hexadecimal, ¿no? Pero te dice otra vez, ¿verdad? Otras direcciones disponibles son de 00 a 7F, son 7 bits, ¿no? Please contact Honeywell Customer Service with question regarding custom slave address, ¿no? O sea, es lo que te decía, ¿verdad? Ellos ya fabrican con una determinada dirección fija, pero vos puedes contactar con ellos y seguramente te van a pedir que vos compres un cierto volumen, pero te pueden poner en la dirección que vos quieras. A veces, por ejemplo, SparkFun o Adafruit, que son dos empresas, creo que conocen, ¿verdad? Hacen lo siguiente, ¿verdad? Ellos piden a la empresa con una cierta dirección distinta de la base. ¿Ok? Eso es lo que se suele hacer, ¿verdad? Pero si se fijan aquí, si ustedes compran, podríamos decir, el default, el dispositivo que vende Honeywell, básicamente, ¿verdad? No pueden poner dos de estos sobre el mismo base, porque los dos van a tener la misma dirección, 027. Entonces, ahí van a tener problemas, ¿verdad? No se puede hacer eso. Bueno, y aquí explica de vuelta todo lo que estamos comentando ahora mismo, ¿verdad? Me falta todavía comentarles algo más sobre el tema del VAS, propiamente, I cuadrado C, pero fíjense aquí, este es el byte que lleva la dirección, fíjense, tiene la parte más significativa, digamos, tiene los 7 bits de la dirección, y el último bit de aquí, el menos significativo, corresponde a write, es 0, y 1 sería read, o sea, la operación que va a hacer, podríamos decir, el master, ¿no? Y la cantidad de bytes que se leen o se escriben dependen ya en realidad del dispositivo. Por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí está leyendo la humedad del dispositivo. Entonces, aquí pone la dirección, le dice read, en 1, ¿ven? Este bit, y después aquí viene la humedad en 2 bytes. ¿De acuerdo? Este byte y este byte. O sea, en otras palabras, si yo quiero leer la humedad de este dispositivo, entonces tengo que enviarle la dirección, decirle leer, inmediatamente después tengo que leer 2 bytes. O sea, el master tiene que ejecutar 2 operaciones de lectura. Que las operaciones de lectura lo que hacen es simplemente ponen el clock y leen SDA para ir leyendo los valores que se transmiten. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos bytes hay que leer? Eso ya depende de cada dispositivo. ¿Okay? Cada dispositivo te dice, por ejemplo, aquí te dice que tenés que leer, para leer la humedad, tenés que leer 2 bytes. ¿De acuerdo? Y aquí hay otro formato que es el de, para leer la temperatura y la humedad. Entonces, fíjense, de vuelta, la dirección se le dice lectura, y si ahora yo leo 4 bytes, entonces voy a leer los 2 primeros la humedad, igual que aquí, ¿verdad?
y los dos últimos van a contener la temperatura, como se muestra allí. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que solamente el acceso al medio, digamos, está estandarizado, pero el protocolo propiamente de comunicación entre los dispositivos, eso ya depende de cada dispositivo. Y ustedes tienen que leer cada dispositivo para entender cuántos bytes tienen que leer o escribir según la necesidad, ¿verdad? Y cómo es el formato de estos bytes también, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tienen, ¿verdad? Los primeros 2 bits son bits de status. Los siguientes B, 13, 12, B, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, hasta B0. Esta sería la humedad en 14 bits. Y en el tercer byte empieza la temperatura. Esta es la temperatura 13, T13, 12, hasta T0, que es el bit, en realidad es el 5, ¿verdad? El 6 y el 7 están, no se usan, ¿verdad? Porque son 13 bits para leer la temperatura, 14, perdón, bits en total. Entonces, con estos bits yo leo la temperatura y con estos la humedad. Fíjense que parece que, por lo que entiendo ahora, ¿verdad? De esto solamente se puede leer de este dispositivo. Yo no puedo escribir, ¿verdad? Porque, claro, este es un sensor, ¿verdad? Tendría algo de sentido, ¿verdad? Yo simplemente leo nomás los datos que el sensor me quiere enviar. Fíjense, aquí está la fórmula matemática para obtener el valor en porcentaje de la humedad y el valor en grados Celsius de la temperatura, ¿eh? Porque una cosa es el valor leído propiamente del sensor y otra es la función que relaciona la tensión, podríamos decir, que se mide el sensor con la temperatura o la humedad real del ambiente, ¿verdad? Entonces aquí te dice cómo tenés que calcular la temperatura correspondiente y la humedad correspondiente. ¿De acuerdo? En realidad aquí habíamos llegado por el tema de la dirección. Como les digo, normalmente todos los periféricos tienen ya establecida una dirección. Lastimosamente hay que recurrir al manual porque no hay otra forma de saber, ¿verdad? ¿Por qué eligieron 27? Ni idea, ¿verdad? No creo que haya ninguna razón en particular. Eso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Una característica adicional de este VAS que es interesante realmente es que el, tanto el esclavo como el máster hacen un reconocimiento, o sea, le dicen al otro que recibieron el byte, usando un bit adicional, que es este que está aquí, acknowledge, se llama, este bit que está aquí. Entonces, cada vez que se transmite un byte, sea de dirección o sea de datos, ¿verdad? Cuando el que corresponda, ¿verdad? Recibe el dato correcto, entonces pone ACK en 0. Bueno. Gracias a este ACK, a este reconocimiento, en realidad es posible escribir una rutina que busque todas las direcciones de los periféricos que están sobre el VAS, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? ¿Qué les parece? Eso que dijo Matías, ¿no? Y yo estaba pensando en que podría probar, o sea, probar una cantidad de direcciones y la que le responda es. Exacto. Eso es lo que hacen. De hecho, barren todas las posibles direcciones. Son 127 nomás, no es mucho, ¿no? 127 direcciones envían una dirección, o sea, hace un start, envía la dirección y revisa el ACK. Si recibe un ACK, ¿verdad? Entonces dice, ah, perfecto, quiere decir que hay un periférico que está escuchando en esta dirección. Entonces es muy fácil, digamos, buscar, podríamos decir, la dirección correspondiente a un determinado periférico si por ahí no existe el manual, ¿verdad? Cosa que es difícil. En realidad el manual siempre existe, ¿verdad? Pero bueno, a veces es un poco complicado encontrarlo, cosas por el estilo, pero en general
los manuales existen. ¿De acuerdo? Fíjense, digo eso porque digo el que corresponda, porque fíjense, si el máster envía datos, el acknowledge lo pone el esclavo. Si el esclavo envía datos, y esta es una operación de lectura para el máster, entonces el máster es el que pone el ACK. ¿Tá? Pero de cualquier forma, lo importante es que hay un reconocimiento, es decir, se confirma, podríamos decir, que el dato fue recibido correctamente por quien corresponde, ya sea el máster o el esclavo al cual estamos enviando información. Esto es sencillo, de este nivel, digamos, es de bajo nivel en la comunicación, pero se usa un montón, se usa muchísimo. Existen montones de sistemas basados en el I cuadrado C, montones de sensores basados en I cuadrado C, sobre todo los más lentos, tipo por ejemplo esto de temperatura y humedad, etcétera, son generalmente I cuadrado C. Bueno, incluso hay una a ver un poquito. SparkFun tiene un esquema de basado en el I cuadrado C, pero es un pequeño estándar, podríamos decir, que desarrollaron la gente de SparkFun, que incluye básicamente un conector estandarizado y un esquema de conexión de esto, que ellos le llaman Quick. Esto es el esquema, ¿verdad? Entonces, muchas de sus placas tienen estas conexiones. Como digo, el conector está estandarizado, los cablecitos están estandarizados. Entonces uno rápidamente puede clic, clic y conecta y ya está, ¿verdad? No hay necesidad de cablear nada, ni de conectar nada, ¿verdad? Es digamos que plug and play, podríamos decir, ¿verdad? Si quieren, ¿no? Es muy interesante esta línea de productos, ¿verdad? Allí ese dibujito estaba bueno, pero bueno, sí, aquí está, ¿ven? Este es el Quick, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este sería, ellos fabrican un Arduino compatible, que es este, ¿verdad? Y fíjense, aquí tiene un conector Quick, que es el estándar, digamos, que se conecta, por ejemplo, creo que este es un GPS, ¿verdad? Entonces, conectan aquí y después el periférico tiene a su vez otro conector que le permite conectar a otro periférico y este a su vez a otro y este a otro y así, ¿verdad? Entonces, estos forman el bus I cuadrado C, ¿verdad? Todos estos dispositivos están conectados sobre ese mismo bus y es relativamente fácil, digamos, de interconectar los dispositivos. Como digo, el conector está estandarizado, los cablecitos están estandarizados, entonces es muy interesante esto. Ustedes pueden escuchar si yo pongo un video aquí para que veamos este video. Para mí que sí, profe, probamos. Sí. A while back, when SparkX, our ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Ok, y vamos a escucharle entonces a este señor a ver qué nos dice sobre el Quick Connector System. A while back, when SparkX, our Skunkworks division, was still young, we realized that one of the things that was hampering our rapid prototyping, which was the essence of SparkX,
was the fact that every time we wanted to put together an I2C circuit, we'd have to do some soldering. So in an effort to speed that up, we came up with the Quick System. The Quick System allows us and you to rapidly and easily connect I2C devices to your project without the need for soldering or the concern about getting the data and clock lines reversed. The I2C protocol, or I2C protocol, or Inter-Integrated Circuit Protocol, is designed so that multiple slave devices can communicate with one or more master devices using only 2 communication lines. And with this protocol, you can use over 100 slave devices strung together, still with only 2 communication lines. We've really enjoyed the ease and convenience of the Quick System and have been working to expand it with new boards coming out every month. Boards like the Redboard Quick, the Redboard Turbo, the Thing Plus ESP32 Room, and several others now all come with a Quick Connector. But what if you have a pile of Arduino Unos, Onion Omegas, or Raspberry Pis? No problem there. We now have a Quick Shield for each of these boards. And for boards like the Arduino Pro Mini or the Teensy line, if you've got pins installed, you can simply use one of our broken out quick cables and connect directly to that. Or you could solder to the I2C pins. You could even solder one of our quick adapters to the I2C pins. It's got the 4 necessary pins broken out here, along with 2 quick connectors. Our ever-increasing library of quick boards will keep you rapidly prototyping through a vast number of projects. With multiple OLED displays, keypads and joysticks, motion, movement, and proximity sensors, environmental sensors, IR arrays, GPS modules, relays, and more, the Quick System is your perfect I2C development environment. Check out the entire line over at sparkfun.com and happy hacking. No, se terminó la propaganda. Se fijan, entonces es un sistemita basado en I2C y cuadrado C, ¿no? Para conectar rápidamente y construir prototipos, digamos, muy rápido. Simplemente se conecta y ya está. Bueno, ya saben que usar un protoboard tiene sus problemas, ¿verdad? Soldar también tiene sus problemas. Hay que tener cuidado, como decía allí, de no intercambiar el data con el clock, ¿verdad? Y cosas como esa, ¿verdad? Entonces esto resuelve básicamente todos esos problemitas, ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante, cada vez aparecen más, incluso otras empresas están generando también productos que son compatibles, digamos, con este sistema Quick, que le llaman SparkFun. Ok, entonces, esto es lo que les decía, ¿verdad? Lo bueno de esto es que nosotros podemos saber si el dato se recibió o no se recibió. Eso, por ejemplo, en el SPI, en el protocolo básico, digamos, no existe, ¿no? Si yo, por ejemplo, envío datos a mi display, ese que tengo, y el display no está, en realidad mi micro no sabe si es que está o no está, ¿verdad? Simplemente el micro envía los datos y ya está. No tiene ni idea, digamos, de si el otro periférico recibió o no esa información. De hecho, el display este que estuvimos viendo, el Nokia 5110, ni siquiera tiene pin de transmisión de datos. O sea, no le transmite nada al micro. Entonces, estás a ciegas, podríamos decir. No sabes ni siquiera si el periférico está o no está. Con este I2C en realidad es posible saber si el periférico está. Porque si no está el ACK, o sea, el ACK no está en 0, quedarían 1, ¿verdad? Entonces significa que esta dirección no fue reconocida, no hay ningún periférico que esté conectado al bus y que escuche en esta dirección, ¿verdad? O en todo caso, si el máster envía, por ejemplo, un dato, este ACK le dice al máster que el esclavo efectivamente recibió el dato y por lo tanto, en ese sentido, podemos saber, podríamos decir, si los periféricos están conectados, están funcionando, etc. Esa es una ventaja que también tiene este I2C. ¿De acuerdo? Creo que la principal desventaja que tiene es la velocidad. Por ejemplo, alguna vez estuvimos conectando un convertidor digital analógico a un bus I2C y realmente necesitábamos una cierta, relativamente alta frecuencia de muestreo, ¿no? Y la máxima que logramos alcanzar fue de 110 kilobits, perdón, kilomuestras por segundo, ¿verdad?
que en realidad para un micro como el de Texas, que estábamos usando un micro de Texas, no uno más grande, ¿verdad? En realidad era una tontería, ¿verdad? Podríamos haber muestreado mucho más rápido que eso, ¿verdad? Pero como usaba I²C y la máxima velocidad de comunicación era de 1 mega y el protocolo estaba establecido, o sea, aquí yo tengo que perder, entre comillas, 1 byte para enviar la dirección siempre, sí o sí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hace que este protocolo sea relativamente lento. Entonces, si ustedes quieren algo que requiera velocidad, entonces tendrían que usar el SPI, por ejemplo, ¿verdad? Que es probablemente el puerto serial más veloz que tenemos en los micros actuales, los SPI. ¿De acuerdo? Pero tiene, como digo, esas ventajas que estuvimos conversando y como ya les comenté también, se usa muchísimo, ¿verdad? Arduino popularizó mucho este puerto. ¿De acuerdo? Les muestro rápidamente, la verdad que no hay mucho que ver el diagrama en bloques de este dispositivo. Cada puerto I²C de nuestro micro puede funcionar como master o puede funcionar como slave, como esclavo. O sea, evidentemente, como ya les comenté, como es un micro, lo más normal es que funcione como master, ¿verdad? Pero también se le puede configurar como esclavo, ¿verdad? Este periférico, la verdad de las cosas, en el chip de Texas, no es el mejor de todos, ¿verdad? Como digo, yo tengo muy malas experiencias con el I²C, ¿verdad? En particular con este I²C de Texas. Y no me gusta mucho, digamos, el sistema, ¿verdad? Me parece que es un periférico un poco limitado, podríamos decir, ¿verdad? Por lo menos para la aplicación esa en la que estábamos trabajando, tuvimos un montón de problemas, montones de problemas, realmente. Era una aplicación relativamente exigente, como digo. Teníamos que transmitir una señal muestreada a relativamente alta frecuencia y relativamente larga, entre comillas, ¿verdad? 1024 puntos tenía, tampoco son tantos, ¿verdad? Pero, digamos, fue complicado realmente hacer esto con el I²C. Si hubiésemos tenido un SPI, hubiese sido sin problema, facilísimo, ¿verdad? Y mucho más rápido probablemente también. Les digo esto porque el uso del periférico también es ligeramente más complicado, podríamos decir, que el SPI, en ese sentido, ¿sí? Entonces, como les digo, no me gusta mucho este periférico, pero como digo también se usa muchísimo, así es que es una herramienta útil, seguramente. Para la configuración, les voy a pasar, esto lo pueden encontrar en internet también, ¿verdad? Pero este es un trabajo hecho por Valvano y su grupo en Texas, la Universidad de Texas. Y aquí configura básicamente el I²C para conectar a un periférico particular, que es el HMC 6352. ¿De acuerdo? A ver. No. Aquí está. Connect PVC HMC. Sí, para el HMC 6352 Compass. Es una. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué era Compass en español? Se me fue la... Brújula no es. Brújula, eso mismo. Exactamente. Una brújula. ¿De acuerdo? Una brújula electrónica, digamos.
aquí, esta es otra empresa, aquí ven la brújula puesta sobre una plaquita, ¿verdad? De vuelta, esto es un I cuadrado C, ¿verdad? Este es el chip y I cuadrado C, to wire serial interface, de vuelta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, tiene una dirección fija, ya sabemos eso, ¿verdad? Y tiene un protocolo en el sentido de que hay que enviarle una cierta información para comunicarnos con este dispositivo, ¿verdad? Entonces, la lectura de este dispositivo es lo que aquí Valvano pone en su ejemplo de I cuadrado C. Fíjense, la inicialización es, como siempre, la misma, ¿verdad? Prendemos el I cuadrado C que vamos a usar. Creo que este dispositivo de Texas tiene en total, a ver un poco, 4, perdón, este no es. Este es el I, aquí está. Aquí habla de un solo controlador aparentemente, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que tendría solamente un controlador. Me extraña un poquito eso, ¿eh? Una cosita más, ahora que veo, ¿eh? Existe esta velocidad, High Speed Mode, 3,33 megabits por segundo, ¿eh? ¿De acuerdo? Es, como digo, es un poco argel, digamos, manejar estas velocidades. Por ejemplo, esta fue la que usamos para el proyecto ese que les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, la dirección se le pasa a una velocidad más baja. Me parece que era a 1 megabit por segundo. Y después había que mover ahí unos pines, o sea, cambiar los valores de ciertos pines para informarle al esclavo que se pasaba, digamos, a la velocidad ultra rápida. Un poco argel, digamos, todo el manejo del dispositivo, ¿verdad? Como digo, me quedé traumado con eso, por lo visto. Parece que tiene solamente un I cuadrado C, ¿eh? Me extrañaría un poco eso, ¿verdad? Pues suele tener más de uno el Texas, siempre, ¿no? En fin, bueno. En el manual está descrito todo lo que les estuve comentando también, ¿eh? Así es que ustedes pueden revisar el manual y allí está toda la información que estuvimos conversando hasta ahora, ¿verdad? Y bueno, Valvano lo que hace es simplemente hacer lo que está aquí puesto, como siempre, como todos hacemos en realidad, ¿verdad? La configuración del dispositivo usando este esquema, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay que encender el I cuadrado C, ¿verdad? Correspondiente. El puerto que se va a usar, que es el puerto B, en este caso, ¿verdad? Y se configura la función alternativa para el puerto V2 y el puerto V3 que corresponden a el I cuadrado C. Una cosa importante aquí, ¿verdad? Que está escrita en el manual, pero con letras, y así una partecita muy pequeña, pasa desapercibido fácilmente. Hay que poner en OpenDrain solamente PV3. PV3 es data. Si es que vamos a configurar este dispositivo como master, que es lo que se hace aquí, entonces en realidad el clock no hace falta ponerlo en modo OpenDrain, porque como ya les dije, el master es el único que pone el clock. Así es que no hay necesidad de que el master tenga OpenDrain el clock. Y de hecho el manual te dice que no pongas en OpenDrain el clock, sino solamente el PV3. ¿De acuerdo? A ver si encuentro en el manual. Me costó encontrar eso, pero está escrito aquí en el manual, ¿no?
no dice. O por lo menos no encuentro. Sí dice, no encuentro, ¿verdad? No, aquí está. ¿Ven? Fíjense, dice enable I²C SDA pin for Open Drain. Dice explícitamente que habilite este para Open Drain, pero no el clock. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y nada, eso básicamente, ¿verdad? Es muy sencilla la configuración inicial. Se pone en master el sistema, se le dice cuál es la frecuencia del reloj que se va a usar. Eso es, se calcula a partir de esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Porque lo que se cargan básicamente son estos valores. SCLLP, SCLHP y SCL clock. En función de estos valores que tienen una cantidad de bits establecida, ¿no?, se configura la velocidad de transmisión del sistema. Recuerden que las velocidades están estandarizadas, ¿no? Ustedes no pueden transmitir, digamos, a cualquier velocidad, ¿no? Se tiene que transmitir a 100 kilobits por segundo, 400 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo, nada más. No puede haber valores intermedios. Por eso puede hacer que alguno de los periféricos no funcione correctamente. Entonces tengan cuidado con eso. Entonces la cosa es, a partir de un system clock, ustedes tienen que encontrar el divisor apropiado para alcanzar esa frecuencia de operación. Esa sería básicamente la idea de esto. Y aquí tienen el proceso de recepción de un dato. Fíjense, que está aquí. Y aquí está el proceso de transmisión de un dato. Cuidado que aquí esto está escrito usando la nomenclatura de los registros que usa Valvano, ¿verdad? Nosotros estamos usando la estándar de ARM, entonces hay que transformar esto al equivalente de nuestra nomenclatura, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces eso solamente con respecto a los registros. Les paso este archivo para que tengan y lo usen si necesitan. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre este periférico? Profe, ¿cuáles son los parámetros que usa cuando envía, por ejemplo? Para enviar, vamos a cerrar un momentito. Para enviar solamente, perdón, este es para recibir. Para recibir solamente se le pasa la dirección de recepción, pero tengan cuidado porque este programita está hecho específicamente para estos dos dispositivos. O sea, no es, aquí es muy difícil hacer algo más genérico. Sí. ¿De acuerdo? Porque cada dispositivo tiene su propio protocolo, digamos, por encima del I²C. Entonces, no es tan sencillo. Sí, es difícil eso. Entonces, hay que entender, digamos, también el protocolo de comunicación del propio periférico. Ya estuvimos viendo uno de un sensor de temperatura y humedad, ¿verdad? Pero yo estuve usando otro, que ahora no estoy encontrando nomás el manualcito para mostrarles, ¿verdad? Y no me acuerdo exactamente el nombre del, aquí está, 2315, M2315. Este, por ejemplo, es otro sensor de temperatura que es muy común también. A ver un poco si encuentro aquí. M2315. Este dispositivo, aquí está, tiene una cosa buena que tiene ya unos soportecitos, viene ya todo montado en una cajita, linda podríamos decir, pero la interfaz es básicamente I²C.
Esa es la interfaz, ¿no? A ver, technical details, la hoja técnica es la que... A ver si está aquí. Uno de los problemas que tiene, por suerte esta empresa tiene aquí una descripción detallada, digamos, incluso tiene un programita escrito para Arduino, para manejar este dispositivo, porque si ustedes llegan a ver el manual de este dispositivo, es realmente increíble. Está escrito en japonés, ¿no? O seguramente estará en chino, ¿no? Porque es realmente sumamente complicado. Sinceramente, es casi, yo diría, inentendible. El inglés es absolutamente desastroso. Entonces aquí es sumamente difícil de entender de qué carancho es lo que habla, ¿eh? Entonces, ese tipo de cosas pasa mucho con los productos que son chinos, ¿no? Entonces, hay que tratar de interpretar, digamos, este manual, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se explica el protocolo de comunicación, que en particular tiene múltiples formas de leer la información que se requiere, ¿no? Tiene comandos, yo le puedo enviar comandos, tiene registros, yo le puedo decir cuál quiero leer de todos estos registros. Entonces la comunicación con este dispositivo en particular es bastante más compleja, independientemente, digamos, de la capa física y de acceso del medio que implica el I cuadrado C, ¿verdad? Por encima de eso está todo el protocolo de comunicación con este dispositivo en particular. Incluso tiene un CRC, ¿verdad? O sea, cuando se envían los datos, el último byte transmitido es un control de integridad del paquete. Entonces, uno puede controlar, podríamos decir, que la información está correctamente enviada en el sistema, ¿verdad? Usando esa funcioncita que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces, es relativamente complicado el manejo de este periférico, por ejemplo. Si lo comparamos con el que estábamos mirando antes, el de Honeywell, es sumamente sencillo, ¿verdad? Este es, como les digo, muy, muy complicado. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar, ¿verdad? Entonces, como digo, el I cuadrado C es solamente el medio para comunicar los dispositivos. Pero lo que pasa por encima de eso, ese ya es otro problema y hay que estudiarlo en el manual correspondiente. ¿De acuerdo? Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Por suerte, digamos, aquí hay un código de Arduino, por ejemplo, para este en particular, que funciona muy bien y se puede bajar, digamos, de aquí. Y con eso uno puede estudiar, digamos, y contrastar un poco con el manual y tratar de entender cómo lo que funciona este dispositivo. Entonces, por supuesto, cada dispositivo tiene sus propias dificultades. Aquí está la transmisión. ¿Cuál es el que me dijiste querías ver? El que envía datos. Aquí está, send. Fíjate que hay send 3, porque envía 3 datos, ¿ves? Los parámetros son la dirección del esclavo, data 1, data 2 y data 3. Por lo visto, para este periférico en particular, hay casos en los que se pueden enviar hasta 3 datos, ¿no? Porque creo que aquí arriba también hay un send. Este, por ejemplo, es send 2, y envía básicamente solamente 2 datos, ¿no? La dirección más 2 datos. ¿De acuerdo? Y a ver si hay un send 1 que envía la dirección y un solo dato. Eso, como digo, ya depende de el periférico con el que te vas a comunicar, ¿verdad? En realidad. ¿Está? Sí, entiendo.
una cosa interesante aquí, este registro que está aquí, les comento más eso brevemente, ¿verdad? Este registro, en realidad aquí se configura así, para la transmisión de un byte, yo voy a generar el start, el stop, o sea, sí, uno de estos dos. Por ejemplo, este envía un solo dato. Entonces aquí se envía la dirección, se carga aquí la dirección, aquí se carga el dato que se va a enviar, fíjense, data 1, y aquí con este se comanda, digamos, al periférico para que inicie la transmisión, termine después de la transmisión de un byte y inicie inmediatamente el proceso. Eso es lo que dice estas tres banderitas que están acá. Porque si se fijan, por ejemplo, en el que transmite dos datos, fíjense, la primera vez solamente pone el start. El start es la condición de inicio de la transmisión. ¿Se acuerdan? Esa que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, si se transmiten dos datos, la primera vez se transmite la dirección y el primer dato. Y aquí se pone start nomás. Y se le dice que habilita el master y entonces transmite, ¿no? En el siguiente dato, que sería el dato 2, ¿no? Ya se le dice stop, porque aquí queremos parar la transmisión de. Y lo mismo pasa en el de 3, ¿verdad? La primera vez se hace start y run, y después ya en lo siguiente, al final de la transmisión, se le dice stop. Esas cosas son las cosas que hay que mirar un poquito. Esta situación es si hubo un error. Aquí por eso le pone stop. Hubo algún error en la comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, no hubo un acknowledge, ¿verdad?, del dato enviado. Entonces esa condición es una condición de error y evidentemente hay que inmediatamente enviar el stop para cancelar toda la transmisión, ¿verdad? Entonces, si no hay error, ¿verdad?, aquí se transmite el primer dato y se hace el start. Después aquí se transmite el segundo dato y se le dice run nomás, porque hay un tercero, ¿verdad? Y aquí, si no hay error, se transmite el tercer dato y aquí ya se le dice stop. O sea que cuando transmita todo este dato, entonces ya tiene que avisarle al esclavo que terminó la comunicación. Ese es el proceso, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estábamos mirando antes de el protocolo, ¿verdad? El start, aquí está el start, ¿no? Se envía la dirección y el primer dato, ya sea que se lea o se escriba, da igual, ¿verdad? Al final, siempre tiene que haber el stop. Yo puedo enviar o recibir múltiples datos con un mismo paquete, podríamos decir, ¿verdad? Simplemente no pongo la condición de stop, ¿verdad? Y envío el siguiente dato, y el siguiente dato, y el siguiente dato, y así los que hagan falta, ¿verdad? Solamente cuando termino de enviar o de recibir, le digo stop. Y ahí el esclavo sabe que se terminó, digamos, esta comunicación. Esa sería la idea, ¿no? ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta por aquí? No, profe. Bueno, y me gustaría avanzar, ¿verdad? Y que veamos también ya, comencemos a hablar un poquito del UART, ¿no? Porque allí me gustaría introducir también algunas herramientas más para acelerar para optimizar, digamos, el funcionamiento de estos micros. Fíjense, estos micros son relativamente pequeños, entre comillas, en comparación con otros, ¿verdad? Pero, no sé, la heladera que tenía en casa, la anterior a la que tengo ahora, digamos, usaba un micro que es más chico que este, y ese micro controlaba toda la heladera, digamos. Entonces, este micro es un micro relativamente potente, pero la idea es que le saquemos el jugo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito algunos problemitas que existen
vamos a usar otra vez como ejemplo el SPI, ¿verdad? Pero vamos a ver si podemos aplicar eso con el UART. Y les explico eso después. Pero primero veamos el UART. ¿Les parece? Dejamos esto entonces. Yo le paso el ejemplo de Valvano al Classroom para que tengan, y si quieren pueden, por supuesto, modificarlo para usar con con sus programas. Un momentito. Voy a aprovechar ya y llamo la lista también de paso. Bueno, estamos todos presentes, ¿verdad? Voy a ponerles a todos presentes y listo. Un momentito. Voy a hacer eso antes de que me olvide. Perfecto. Ya está listo. Veamos entonces el UART. Este protocolo de comunicación es básicamente de capa física, porque la idea es comunicar un periférico con otro, digamos, o dos micros entre sí, o un micro y un periférico, ¿de acuerdo? Pero no está pensado para múltiples periféricos. No es una red, dicho en pocas palabras. Es una comunicación entre dos dispositivos y nada más. Este protocolo, este puerto de comunicación se usaba mucho antes para acceder a Internet. En la época en que los modems, se necesitaba modem para acceder a través de la línea telefónica a Internet. La comunicación entre la PC y el modem usaba este protocolo. Se usó mucho en telecomunicaciones durante muchos años. Se le llamaba en telecomunicaciones porque allí hay otros elementos más que nosotros no vamos a ver, pero se llamaba RS-232. No sé si oyeron hablar alguna vez de este protocolo de comunicación. Yo al menos no, profe. No. Genial. Sí, es el viejazo, ¿verdad? Realmente. Yo escuché mucho de esto, ¿verdad? Y usé también mucho, ¿verdad? Esto es, podríamos decir, esto está basado sobre los UARTs. Bueno, por aquí hay también niveles de tensión diferentes, longitudes de cables, una serie de cosas, porque esto era, como digo, para comunicar una computadora con algún periférico. El que se usa ahora a nivel de los micros es simplemente el UART, que tiene simplemente una salida de 0 a 5 voltios o de 0 a 3,3 voltios, que es lo que tiene en nuestro micro actualmente. Es entonces un canal de comunicación de datos digitales. Es bidireccional, o sea, yo puedo tanto transmitir como recibir información sin problemas. Puede comunicar computadoras entre sí o dispositivos de entrada-salida con una computadora. ¿Ya? Tiene un esquema de comunicación que es serial asíncrono. Asíncrono. O sea, no se transmite el reloj. Este es un problema realmente medianamente serio, digamos, de este esquema de comunicación, ¿eh? Porque eso significa que ambos dispositivos tienen que tener la misma configuración de velocidad, porque si no, no se van a entender. ¿Se acuerdan en el PuTTY, cuando usamos el PuTTY para comunicarnos con nuestro micro, nosotros le ponemos la velocidad 115-200? Si ustedes configuran mal la velocidad en el PuTTY,
o configuran mal la velocidad en el micro, no hay forma de saber eso. O sea, los dispositivos no pueden saber básicamente que hay ningún error en la comunicación. Solamente nosotros. Esa es una característica un poco argel, podríamos decir, que tiene este dispositivo. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que ambos dispositivos están configurados a la misma velocidad para que funcione correctamente este sistema. En realidad tiene una ventaja importante, de vuelta es muy económico, 2 pines, bajo costo, no hay que hacer nada, digamos, es un esquema, esto sería lo mínimo, ¿verdad? 2 pines es lo mínimo de comunicación, es uno de transmisión y otro de recepción, transmite y recibe, nada más, no hay clock, no hay nada, entonces es muy económico. Este sería el diagrama en bloques para conectar dos dispositivos. No sé, aquí puse una computadora, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Estamos conectando una computadora con nuestro periférico usando un UART. Eso es lo que ya estuvimos haciendo, ¿verdad? Con UART, las funciones esas de la biblioteca que les pasé, UART.c, lo que estamos haciendo es esto básicamente. Lo que hacemos es conectar básicamente el pin de transmite data, así se llama, transmite TXD, transmite data, con el recibe data, RXD, de la computadora. Y viceversa, el transmite data de la computadora se conecta con el recibe data del Texas Instruments. Cuidado, hay que conectar también las tierras. Esto se hace a través de un puerto serial virtual que está implementado en el USB. Esto se implementó en el USB por una cuestión de herencia, digamos, para que sea compatible con los dispositivos viejos que soportaban el RS-232 o el UART. Entonces, por eso es que el USB tiene esto virtual, ¿verdad? O sea, estaba metido, podríamos decir, dentro del estándar del USB. Pero la conexión equivale completamente a esto. Y de hecho, si ustedes quieren conectar cualquier otro dispositivo usando el UART, tienen que conectarlo de esta forma. ¿Está? Entonces, fíjense, es una comunicación punto a punto entre dos dispositivos. Aquí no hay forma de agregar otro, por lo menos no en lo que al UART se refiere, ¿verdad? Por suerte, en realidad, si ustedes quieren hacer eso, el TIVA tiene un montón de puertos UART. Para que veamos nomás, creo que tiene 6 puertos UART en total. 8. Tiene 8 puertos UART diferentes, ¿verdad? Entonces podrían en principio conectar hasta 8 periféricos con sus correspondientes puertos a este microcontrolador. Eso es lo que tiene este dispositivo en particular. Cuidado porque el puerto 0, el UART 0, está conectado en nuestra plaquita al debugger. Entonces, ese puerto no está disponible, podríamos decir, pues se usa ya en la plaquita para el debugger. Pero tiene los otros 7 puertos UART para usar. Básicamente, este sería el diagrama en bloque de lo que hay por dentro, podríamos decir, del UART. Básicamente son 2 shift registers independientes en cada uno, ambos con un mismo clock, de tal manera que a medida que los datos se van transmitiendo aquí, gracias al clock, se van también recibiendo aquí a medida que van llegando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es, como siempre, todos estos puertos seriales se basan en shift registers. Ese es básicamente el elemento básico, podríamos decir, las comunicaciones seriales. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el protocolo? Podríamos decir, porque aquí tenemos un problema. Como no se transmite el clock, la pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo empieza la transmisión de los datos? Aquí, ¿verdad? O aquí. Ese es el problema con este esquema. Y entonces, para eso
existe un protocolo, que es el que vamos a mirar un poquito ahora. Este es el diagrama de temporización de la transmisión de un dato en este dispositivo UART. Fíjense, normalmente el puerto está en idle estando en 1. Entonces, si tenemos una señal en 1 en el puerto de transmisión, quiere decir que no estamos haciendo nada. A eso se le dice idle, ¿verdad? Cuando va a empezar la transmisión de un dato, entonces el transmisor baja esta señal a 0. Bueno, esta bajada de aquí se le denomina el start bit. De hecho, se transmite un bit, la duración de un bit en 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nuestra transmisión que estamos usando ahora en el TIVA con la PC es de 115, 200 bits por segundo, ¿cuánto dura este bit? ¿Alguien me puede decir? Profe, a mí se me cortó un chitito. ¿Qué fue lo último que dijiste? ¿Cuánto dura este bit? Pero si la transmisión, algo estabas diciendo. 115.200, ¿verdad? Si la transmisión se hace a 115.200 bits por segundo, ¿cuánto dura la transmisión de un bit? 8,68 microsegundos. ¿Qué hiciste para saber eso? Y un bit nomás está tirando ahí, ¿verdad? Y haces nomás uno sobre el tiempo total, ¿verdad? Uno sobre en 11.512. 11.5200, quiero decir. Okay. Es 8,68 microsegundos. Microsegundos. Eso es lo que dura este tiempo. Aquí, ¿no? Para esta velocidad en particular. Entonces, durante este tiempo, esta señal está en 0. Eso le indica al receptor que se va a iniciar una transmisión de datos. A esto se le conoce como start bit, se le dice. Bueno, fíjense que aquí el concepto es ligeramente diferente al que estábamos mirando en el I cuadrado C. En el I cuadrado C es una condición, ¿no? No es un bit, sino es la condición en la que el clock está en 1 y el data baja a 0. ¿Verdad? Eso es para él un start. ¿Verdad? Aquí el start es un bit completo transmitido en 0. Y a eso, por eso se le dice normalmente start bit. Bueno, bit de inicio. Entre paréntesis, este flanco de bajada también le sirve al receptor para sincronizar su reloj. Recuerden que aquí, como están comunicándose dos dispositivos completamente diferentes, aunque tengan la misma velocidad configurada, la fase entre los relojes nunca va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, este flanco de bajada es para el receptor el sincronizador, digamos, de los relojes. A partir de este momento, entonces, sincroniza su reloj con el reloj del transmisor para poder detectar correctamente los bits que vienen después. Entonces, después del start bit, se transmiten los n bits. En realidad, el dispositivo de Texas puede transmitir entre 5 y 8 bits de datos. Entonces, lo normal es 8, ¿verdad? Pero ya saben, podemos transmitir menos también. Se transmite primero el bit menos significativo y al final el bit más significativo. Entonces, aquí supongamos se transmiten 8 bits. Cada bit dura 8,68
microsegundos. ¿De acuerdo? Al final de la transmisión de los datos, se puede o no enviar un bit de paridad. ¿Saben lo que es la paridad, verdad? Para el control de error. Sí, Y más específicamente, ¿qué es la paridad? ¿Cómo funciona, digamos? Y creo que especificaba el número de unos o de ceros, no me acuerdo. Sí, da igual en realidad, ¿verdad? En realidad especifica o el número de unos o el número de ceros. ¿Y después? Pero el número, ¿o qué? No es el número en realidad. No, o sea, la cantidad de ceros o de unos que tiene la, ¿cómo se dice? No es el mensaje, pero los datos que vamos a enviar, de manera a corroborar que se hayan enviado bien. Pero no es en realidad la cantidad. No. O sea, si ponerle que hay 3 unos y el 1 es impar, llevan 1. Sí, al revés, ¿verdad? Lleva un cero. Sí, así es, ¿verdad? O sea, vos lo que le decís es cómo es la paridad de esto. Entonces, en el fondo lo que le decís es si la cantidad de bits que vas a transmitir en uno tiene que ser par o no, o impar. Son las dos únicas posibilidades, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que configurar. ¿De acuerdo? De tal manera que este bit lo que hace es completa la paridad. ¿Está? Bueno, ejemplo. Supongamos que yo quiero transmitir este byte. 10110100. ¿Ok? Y digo que es paridad par. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el bit de paridad que tengo que transmitir entonces para este caso? Y par 0. 0. ¿Por qué? No, o sea, yo pregunté si par era 0. No. No. A ver, no, esto no es el bit que tiene que estar aquí. Es cómo es la paridad. ¿De acuerdo? A ver, de vuelta entonces. O sea, es par. Supongamos que la paridad sea par. Así se dice, ¿verdad? Paridad par. ¿Qué significa paridad par? Significa que yo voy a transmitir siempre un número par de unos. ¿Ok? Y este bit de paridad me permite hacer eso efectivamente. Pues fíjense aquí, ¿verdad? ¿Cuántos unos hay en los datos que quiero transmitir? Estos son los datos. Y 4. 4. ¿Verdad? Por eso la paridad es 0, porque 4 es par, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero transmitir este dato? ¿Cómo sería la paridad entonces? Y ahí sería 1. Así mismo. Porque la cantidad de unos que quiero transmitir es impar. Pero según nuestra convención, esto hay que configurar, evidentemente, la paridad tiene que ser par. Por lo tanto, el número de unos totales que se transmite tiene que ser par. Por eso este bit de paridad se pone en 1. Porque entonces la cantidad de bits transferidos suman 4, que es par. ¿No? ¿De acuerdo? A eso es lo que se le llama paridad. Eso es, yo puedo elegir usar o no usar. No es obligatorio. Yo puedo no usar el bit de paridad. Este dispositivo tiene un hardware especializado para detectar la paridad.
o puedo decidir no usar y entonces no se transmite el bit de paridad y no hay ninguna comprobación de error. ¿Cómo sabemos que hubo un error aquí? ¿Cómo funciona la paridad? ¿Por qué nos permite saber que ocurrió un error o no? ¿Alguien sabe eso? Recuerdo que se hacía como una verificación y ahí te salía que algo estaba mal, o sea, al verificar la paridad, tipo no, si eres, Sí, pero pero no me ponemos acuerdo un cómo se ejemplo. hacía. No, pero yo te estoy diciendo cómo se hace. Acabo de decir, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Se cuenta el número de unos, ¿verdad? Y el valor del número de unos tiene que ser siempre par. Esa es la forma de verificar la paridad. Pero ¿qué pasaría si hay un error aquí? Pongamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa un error aquí en esta transmisión? Y que un bit llegó cambiado, o sea que no. Por ejemplo, este, ¿verdad? Voy a Sí. cambiar este. Este era 1, pero por un error en la comunicación llegó como 0. ¿Cómo sé yo que hubo un error aquí? Porque es par su número 1. Porque no es par, ¿verdad? En realidad. No, ¿Cuántos es par. unos hay ahora? 2. ¿Cómo? 2. 3. Por el bit de paridad también, ¿verdad? Claro. El bit de paridad también cuenta, digamos. El bit de paridad se usa para ajustar los bits, porque vos no podés cambiar el dato que querés transmitir, ¿verdad? El bit de paridad se transmite para compensar eso y ajustar la paridad. ¿Entendés, Matías? Ah, ya. Por eso, si este se cambia, aquí tenemos 1, 2, 3 unos. Pero dijimos que la paridad iba a ser par, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay un error en la comunicación. ¿De acuerdo? Por eso se sabe, digamos, que hubo un error en la comunicación. ¿Se Pero entiende? profe, eso era para saber que había un error nomás, no para poder corregir, ¿verdad? Sí. Esto es en la paridad lo que nos permite es detectar un bit de error. Porque si 2 bits fallan, ya no se puede, ni siquiera se detecta el error. Pero fíjate, aquí detectamos el error porque es 1, pero vamos a suponer que hubo 2 errores. O sea, este 0 se transmitió como un 1 por un error de comunicación. ¿Verdad? ¿Cuál es la paridad aquí de este valor? Y ahí va a pasar como que no hay errores. Así mismo. Entonces, la paridad es capaz de detectar un bit de error. Eso es todo, digamos. Por lo menos la paridad de un bit, que es lo que se usa en este UART. Entonces, esas son las características y las limitaciones del bit de paridad. ¿Okay? Que se usa mucho en realidad, ¿verdad? Porque es importante aquí, ¿verdad? Este protocolo de comunicación es muy propenso a errores, ¿verdad? Bueno, no cuando está en una placa, ¿verdad? Porque allí normalmente si es una comunicación muy cortita, con cables muy cortos, hay muy poca posibilidad de que le metan ruido, digamos, al cable, ¿verdad? Entonces, generalmente no se usa la paridad en los micros, pero antes sí se usaba mucho para las comunicaciones a más larga distancia, ¿verdad? Porque allí sí que había posibilidad de
interferencias y entonces era todo un tema este. Y se usaba mucho la paridad, como les digo. Entonces, esta es otra cosa, otra característica que se tiene que configurar. Si vamos a usar paridad par o paridad impar. Esas son las dos posibilidades. Por supuesto, los dos dispositivos tienen que estar de acuerdo, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo en la velocidad. Si se va a usar la paridad, hay que estar de acuerdo en la paridad. Y también tienen que estar de acuerdo en la cantidad de bits que se van a transmitir. Los UART normalmente transmiten 1 byte, o sea, 8 bits. Eso es lo más normal. Este dispositivo de Texas te permite transmitir desde 5 en adelante. ¿Ok? Después, el último bit que se transmite es el bit de stop, que puede ser uno o más bits. El bit de stop es simplemente la señal en 1. Esto que está aquí es un bit de stop. Durante lo que dure un bit como mínimo, porque el stop bit tiene que ser como mínimo la duración de un bit. Pero se puede configurar en algunos sistemas para que sea también el stop bit dure, por ejemplo, la duración de 2 bits. Entonces, esto se alarga al doble de esto, digamos, en el transmisor. Y recién a partir del final del stop bit podemos empezar la transmisión de otro byte. ¿De acuerdo? Este sería el start bit del siguiente byte. Si no hay más nada que transmitir, entonces el transmite data se queda en idle, que sería el 1. ¿De acuerdo? Este es el protocolo, podríamos decir, de capa física del UART. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? Bueno, yo diría, para no entrar en más detalles, vamos a dejar aquí la clase por hoy, ¿sí? Y seguimos la próxima para hablar un poquito del tema de cómo es, digamos, el hardware del UART de este dispositivo del Texas, cómo se configura y ver algunos problemitas que les quería comentar también y cómo se pueden resolver. ¿Estamos, señores? Dejamos aquí entonces la clase por hoy. Dale, profe. Sí, profe. Nos veremos mañana, si todo anda bien. Dale, chao, que les vaya bien. Chao, Hasta luego. profe. Profe.